Empleados ilegales o empleos ilegales. Ok, ¿cómo funciona eso de que un empleado llegue donde el patrón le diga, págame, pero págame por debajo de la mesa? Págame, o sea, estoy dispuesto a trabajar, pero tienes que pagarme en cash por el lado para no perder las ayudas, cupones, plan 8, renta negativa, etcétera. ¿Cuán común es eso? Pues yo no lo sabía hasta que conocí a un grupo de trabajadoras, de jefas de recursos humanos, cuando de repente una actividad que se hizo en el Centro de Detallistas, Laura Rossi, que está aquí con nosotros, que es consultora de recursos humanos, y la doctora Brenda Manzano, psicóloga laboral, me hicieron saber lo dramático que era esto. Yo había escuchado ese problema, pero jamás había escuchado la magnitud del problema hasta que en ese evento que Laura me invitó, perdón, la consultora Laura Rossi, me invitó, me invita a ser como maestro de ceremonia y pregunto al público, y todas las jefas de recursos humanos mencionan que sí, que esto es un problema muy serio en la industria, que no se consiguen trabajadores y cuando se consiguen te piden, mira, pues págame por el lado para no perder las ayudas. Ok, de nuevo, ¿es tan dramático como se escucha, Brenda? Doctora Manzano, perdón. No pasa nada. ¿Cuán común es? O sea, ¿cuán dramático es esta petición que te hacen los trabajadores? Sí, esto es muy común, usualmente pasa en empresas pequeñas donde los candidatos exigen que se les pague por debajo de la mesa porque es la única manera que ellos tienen para entonces poder sufragar sus gastos personales, poder mantener su familia a la vez que se incorporan al mundo laboral. Así que es algo muy común, usualmente pasa en posiciones que son de menos jerarquía, posiciones que no exigen necesariamente una fuerza mayor en lo que es el mundo laboral, que se exige que por favor, si pudieran hacer esa petición, se les pague en efectivo para entonces no perder las ayudas, como usted mencionó, que si los cupones, las ayudas de gobierno, no tener que pagar impuestos y que ese dinero pues entonces le sobre completo para subsistir los gastos que ellos tienen. Ok, para sacar el número, una persona que cobra el mínimo federal, mínimo estatal, perdón, mínimo federal son 7.25. Son 10.50 la hora, ¿right? 10.50. Por 40, me imagino que son 420, me imagino que son por 4, son 1.680. Una persona que cobre $1.680, básicamente ya no cualifica para muchas ayudas. Eso es lo que ocurre, que realmente no hay un plan de transición que sea efectivo para que las personas que se incorporan al mundo laboral puedan continuar por un periodo de tiempo con esas ayudas, porque a la vez que lo notificas, pues probablemente pierdes la ayuda y entonces te sube el subsidio, pierdes la ayuda que tenías para alimentos, La vivienda, los pierdes cupones. vivienda, y entonces pues deciden hacerlo de esta manera o por lo menos hacer el acercamiento, a ver si así pues entonces pueden tener ese dinero para sus gastos y continuar con las ayudas que son las que sustentan su hogar. Casi siempre en padres de familia vas a ver esto bien común. Mami era una empleada ilegal, porque mami cogía los cupones y trabajaba por el lado. Lo único que pues me crió así, o sea, mami limpiaba casa, obviamente informal, cobraba 20 pesos el día en aquellos tiempos, ¿verdad? 20 pesos el día en Puerto Rico daban para, junto con los cupones más o menos vivir. No pagaba renta, ¿verdad? Así que presumiblemente mami era una empleada ilegal. O sea, era subterránea. O sea, que mami, los federales están buscando doña Tere. No, y Jay, es donde más se ve, ¿verdad? Estos puestos informales como construcción, personal de limpieza, en la agricultura, todos estos puestos que... Okay, ¿cuán tentado está un patrono? ¿Te han pedido un patrono? Bueno, van a decir que no, pero ¿ha habido algún patrono creativo que tú conozcas que diga, pues que no consigo más nada, tengo que hacer algo? Bueno, por los años que llevamos en la industria sí hemos visto patronos que han caído en la tentación, libraron del mal amén, pero la realidad es que el riesgo que coge un patrono a hacer esta modalidad o este método es tan riesgoso, Jay, porque literalmente son unas multas que son hasta $10,000, $20,000, tanto, ¿verdad? Desde la ley del salario mínimo, el no pagar las horas extra, no tener un plan médico, no tener, o sea, son tantos y tantos, ¿verdad? Y sobre todo nosotros, los patronos tienen que tener esos empleados seguros, ¿verdad? Y sobre todo tenemos que tener unas mandatorias anuales, como lo que es el hostigamiento sexual, el acoso laboral. Esos protocolos tú tienes que adiestrar a los empleados. Y cada uno de ellos, mira, son 10,000 cada uno, ¿verdad? Hasta $10,000. Que tú le estés pagando por el... Correcto, que si tú vas sumando, ¿verdad? El total y un mal uso de un seguro social. ¿Pero cuánto se implementa esto? O sea, ¿cuántas multas, si ustedes saben, ¿verdad? Presumo que no estoy pidiendo información del Departamento del Trabajo, pero ¿cuán común es que se haga un cernimiento y se multe a gente por hacer este tipo de prácticas?
Es que usualmente el riesgo a que se multe puede ser o porque un empleado vaya al departamento del trabajo porque pasó algo, pasó un incidente en el trabajo, no me lo cubrieron, ahora no me quieren dar las horas que me dan, no me están pagando como me daban. Así que la persona va al departamento del trabajo y entonces ahí se entera el departamento del trabajo que esta persona estaba por debajo de la mesa. Tienes que entonces pagarle retroactivo de todo el tiempo que lo tuviste por debajo de la mesa a esa persona, porque aunque haya sido de boca, sigue siendo una persona que clasifica como empleado. En adición a eso, súmale, ¿verdad? Que la persona tenga un incidente en el área de trabajo y entonces necesita ir al fondo, que no va a tener porque le estás pagando por debajo de la mesa. Así que son estos accidentes que ocurren o estos factores lo que hacen que aumente la probabilidad de que sepan que es un empleado por debajo de la mesa. O que haya un empleado en el ambiente de trabajo que esté desmoralizado porque estás haciendo esto mientras a él le estás quitando ¿verdad? Todo lo que se le tiene que restar del sueldo, que entonces vaya y llame anónimamente y lo diga que ahí hay empleados. O sea que la probabilidad de que me cojan porque se hizo una investigación es mínimo, pero la probabilidad de que un empleado vaya y se querelle es lo que realmente es el riesgo mayor. El riesgo mayor. Incidente, alguien se querella o la misma persona está inconforme y va al departamento de trabajo y lo dice. Si eres más riesgo así que necesariamente sea que un día llegaron y te quieren investigar los empleados. Laura, a mí cuando yo fui a la actividad hablaron de que eso pasa todos los días. ¿De verdad es ese nivel? Eso es correcto, Jane. Todos los días, incluso el personal que lo estaba comentando, que era todos los días que le llegaba, era personal de cuidadores de ancianos. Así que esto lleva muchos años, Jay. Lo que pasa es que hoy en día con la tecnología, ¿verdad? Desde que tuvimos el licenciado Párez en Hacienda, que ha podido trabajar de manera arduamente con la tecnología. Y ahora, ¿verdad? Estamos agilizando los procesos y las estructuras dentro de las agencias gubernamentales. Así que yo recuerdo mucha gente que decía, ay, Dios mío, ahora con este licenciado me cogieron. Así que es bien importante, ¿verdad? Que ahora sepan que tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que, ¿verdad? Orientarlos a ustedes y sobre todo yo siempre soy fiel creyente y te agradezco, Jay, por invitarnos a traer este tema tan importante, porque nosotros en recursos humanos esto es un reto que vivimos a diario, porque obviamente la falta de empleados cada vez va en aumento, y también la parte de los patronos que, oye, los pequeños y medianos negocios con todas estas multas, cuando tú las sumas son $45, $50,000, que un pequeño y mediano negocio no puede. Pero, o sea, ok, y yo entiendo todo lo que me estás diciendo, pero tampoco puedo culpar al patrón. Yo sé que esto suena, ¿verdad? Yo soy el peor abogado del mundo, pero yo tengo un hogar de ancianos y tengo 10 viejitos, ponle 20, y no tengo empleados. En la madrugada, especialmente, es cuando más difícil es conseguir empleados. Y lo único que tengo es una muchacha que tiene, y digo este ejemplo porque este es un ejemplo real que pasó recientemente. Recientemente esta chica estaba aquí en Puerto Rico, dejaba a sus nenes solos y se iba a cuidar los viejitos. Y dejaba a los nenes solos, pues a mi mami me dejaba solo. Pero es que a mí también. O sea que claro que sí. Yo creo que esto viene más allá de culpar al patrono o de culpar a ese candidato. ¿Qué estamos haciendo como gobierno? Que estamos incentivando que estamos hablando a los pequeños y medianos negocios para que entonces puedan sustentar a este empleado de manera legal sin que se afecte la economía del negocio, pero que también tenga la viabilidad de una madre que tenga que cuidar sus hijos, una persona que necesite trabajar, pero entonces si trabaja y le quitas todo, no tiene para pagar sus cosas y le quitas las ayudas. O sea, realmente hay que mirarlo de manera macro. A mí me dejaban sola. 12 años, uno tenía 11, uno 12 y el otro 15. Todos los veranos, no pasó nada, qué bueno, ¿verdad? No estoy diciendo que eso tiene que pasar. Así es. Pero que eso también es una realidad, ¿verdad? ¿Qué alternativa tiene una madre que es madre soltera? O sea, incluso si los dos trabajan, o sea, porque esa es otra, también el concepto de no, madre soltera, pero y aún casada, o sea, aún si tienes una pareja que está en los dos y pues tú tienes una hipoteca, o sea, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué hipoteca tú consigues en Puerto Rico que no esté en más de 2,000 y pico de pesos mensuales? Bien poca. Exacto. Y los trabajos que no, o sea, tú tienes 2 personas trabajando en salario mínimo, serían 3,400 pesos al mes y pagas de hipoteca 1,500. Pues ya, se acabó. O sea, yo no, pues tengo que trabajar, no el tiempo, no puedo cogerme el verano. Déjame cogerme el verano de vacaciones para cuidar los nenes. Y ¿sabes qué ocurre? Que muchos profesionales, y estábamos hablándolo ahorita con Lauri, que muchos profesionales preparados con estudios tienen su trabajo donde le pagan, te voy a decir, por ejemplo, un trabajador social, que deberíamos de pagarle muchísimo por todo lo que hace. Entonces le pagan bien poco con todo lo que se exige, la responsabilidad de descripción de trabajo. Le pagan $12-15 la hora. Entonces necesita buscar un empleo probablemente por debajo de la mesa para tener unos chavos que compensen
la economía de ese hogar. Bueno, un técnico de trabajo social, no el trabajo social, pero el técnico de departamento de familia está en 1.400 pesos todavía mensuales porque no le aplica el salario mínimo federal. So, y conozco gente que hace ese trabajo de rescatar niños. O sea, son la gente que queremos que vaya y rescate niños a las 3 de la mañana de maltrato de menores y le pagamos Y le 1.500 pagan. pesos al mes. O sea, imagínate. Pero en fin, ¿hay alguna solución? O sea, se ha planteado, se ha estudiado, mira, esto es lo que se ha hecho en esta otra jurisdicción, esto es lo que podríamos hacer. Yo no creo que hay una solución a los trabajadores migrantes. Eso suena siempre, ¿verdad? Como algo que hablamos y es como esotérico, ¿no? Se habla de eso, pero la hora de ejecutarlo pues depende también de Estados Unidos. Claro, y eso es otra, que también los patronos tienen que llenar lo que es la famosa I-9, sistemas como E-Verify para verificar el background del check de ese empleado, ese candidato. Así que es bien importante que nosotros podamos trabajar de manera que yo creo que la orientación es bien importante. Y esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo, Jay, y seguir fomentando esta educación a los patronos de que sepan cuánto es que, ¿verdad? Si te cogen, porque oye, un empleado se molesta y tienes una demanda civil y por daños emocionales, por daños de que no pagaste las horas extra. Así que la realidad es que definitivamente debemos de continuar fomentando esta información. Sí. No, y si hay algo que se puede hacer en Puerto Rico para esto, yo creo que debemos de analizar precisamente los salarios que están la gente ahora. O sea, cualquier gama, desde el más pequeño hasta el más alto, que se puedan hacer, ¿verdad? Políticas públicas donde también se le den incentivos a los pequeños y medianos negocios para que puedan sustentar su negocio a la vez que crecen y tienen empleados, porque también esto tiene que ver mucho con las generaciones, con lo que la generación de antes se conformaba que le pagaran, con la generación de ahora, con lo que están buscando, y también considerar a esos padres de familia que en muchas ocasiones tienen que ir a trabajar por debajo de la mesa o que en muchas ocasiones tienen que ir a trabajar largas horas para sustentar su hogar y no tienen ni siquiera un cuido para sus niños. Así que esto es algo que se tiene que evaluar desde todas esas esferas que hacen que esta persona que quiere trabajar solicite que sea por debajo de la mesa. Inclusive algo que a mí me ha llegado es este padre de familia que está haciendo una nueva familia donde ya tiene hijos con esa nueva esposa, pero entonces tiene hijos con, ¿verdad? Tiene una familia fuera del matrimonio, tiene hijos que tiene que pagarle pensión alimenticia y que si entonces lo hace de manera legal, pues le van a quitar la pensión, asume, le va a quitar, entonces no va a tener para sustentar la nueva familia. O sea que son muchos factores que inciden en que la gente pida que esto se haga de esta manera. 1.600 al mes, que es el mínimo. Supongamos que no trabajas al mínimo, supongamos que estás en 2.000 pesos al mes. En Puerto Rico no da para vivir. O sea, no hay forma de tú vivir con 2.000 pesos al mes, a menos que vivas quizás en Maricao y, ¿verdad? Y seas agricultor o algo así, puedas vivir más o menos de, ¿verdad? De la zona, no sé. Sí, tuviste una herencia, tienes casa, tienes carro, ya todo saldo y entonces, pero De acuerdo. pagar casa, carro, agua, luz, todo eso No, el bill de la luz mínimo en Puerto Rico son 300 pesos. O sea, en la práctica Exacto. no hay break. Entonces, ¿qué pasa? Que en más de 1.000 te quitan el plan médico. O sea, el plan vital no te cubre una vez pasas de 1.000 pesos. O sea, de $1.000 de ingreso mensual. Así que tienes 45% de la población del país que necesita el plan médico subsidiado por el Estado. Así que básicamente es casi imposible, o sea, ustedes conseguir empleados que debe ser bien difícil, por eso les contratan, ¿no? Para que ustedes se encarguen de buscar esos candidatos. Te voy a hablar de este ejemplo, que es una persona muy cercana, es madre de familia con 3 hijos, quiere trabajar para echar hacia adelante, estudió, quiere darle una buena, ¿verdad? Una mejor calidad de vida a sus hijos, tiene vivienda pública, y a la que empezó a trabajar, que no pagaba vivienda, ahora esa persona está pagando, le subieron la renta casi $600, porque está trabajando al mínimo. Entonces ella me dice, yo no sé qué hacer. Si entonces dejar de trabajar para recibir las ayudas y no pagar renta, que es el techo seguro de mis hijos, o entonces, ¿qué voy a hacer? Si ahora estoy pagando casi $600 en este apartamento cuando me lo daban gratis cuando no trabajaba. O sea, que todo esto también tenemos que tomarlo en consideración. ¿Qué está pasando con la gente que quiere entrar al mundo laboral, que sí quiere aportar al mundo laboral? Sin embargo, me van a quitar todo y que yo quiero una recompensa inmediata de que me des todo lo que tiene el gobierno o la inversión que requiere irme a trabajar. O sea, básicamente estamos empujando a la gente a emigrar. O sea, eso suena a eso. O sea, porque no hay, o sea, si no creo los empleos que me permiten lo suficiente, yo poder ganar lo suficiente como para poder dejar las ayudas, pues tengo que buscar emigrar, porque ¿qué alternativa tengo en la práctica? O sea, no hay, y a nivel patronal local, a nivel del pequeño negocio local, pues tener que contratar entonces por debajo de la mesa, punto, porque es que no hay forma. O sea, si, por ejemplo, ahora mismo los restaurantes están cerrando como locos y tenemos las quiebras de restaurantes,
como las quiebras principales que están ocurriendo en el país. Y tú le preguntas y las dos respuestas inmediatas son no consigo empleados y el costo de la luz. No puedo bregar, o sea, son dos costos que simplemente no puedo, no. De hecho, conozco un par de patronos. Uno de los ejemplos mejores es Botes, uno de los mejores restaurantes del país, fino, etcétera, que simplemente no, o sea, cerró domingo y lunes porque no consiguen empleados. O sea, ellos abrían todos los días, pero han decidido cerrar porque es que no consiguen empleados, punto. Conozco un restaurante, bueno, voy a decirlo, tinto y blanco, me ha dicho varias veces que quieren abrir para brunch y no pueden porque no consiguen empleados. Así que básicamente tienen que restringir los horarios para poder reubicar los empleados. Lo mismo pasa con otros restaurantes que no voy a decir nombre porque eso no me han autorizado a decirlo, pero en esos otros casos, pues es público ya. O sea, ellos han tratado de hacer el esfuerzo y simplemente no consiguen los empleados. Y no estamos hablando de gente que trabaja al mínimo. Estas son personas que trabajan muchas veces más de 20 pesos la hora porque por propinas cumplen, Claro. ¿verdad? Con un mejor sueldo. So, hay unos de ellos, de hecho, que mencionaba que ganaban hasta 40 y pico mil pesos anuales como mesero, porque obviamente pues de una Claro. vida extra consigues, ¿verdad?, mejores propinas, etcétera, se divide entre todos, y eso automáticamente, ¿verdad? Eso es lo que dice el patrono, ¿verdad? Yo no sé exactamente, pero aunque ganen todo eso, aún así no consiguen empleo. Sí, nosotros trabajamos mucho, Jay, lo que es, no sé si has escuchado el salario emocional, que es toda retribución económica que tú le puedes ofrecer a ese empleado, ¿verdad? Y hoy en Salario día, emocional. salario emocional versus el nunca he salario escuchado. económico, ¿verdad? El salario emocional es, si tú tienes un salario emocional, tú puedes mantenerte competitivo en el mercado y tú puedes, hoy en día tenemos que trastocar los sentimientos, ¿verdad? Esas emociones de los empleados, que, ¿verdad? La doctora Brenda y yo tuvimos un salario emocional tour, estuvimos por varios pueblos en Puerto Rico llevando este mensaje para los pequeños y medianos negocios. Y yo creo que el salario emocional viene para quedarse, ¿verdad? Porque la realidad es que tenemos que enfatizar en el employer brand, que eso es lo que hoy en día estamos trabajando mucho y sobre todo la marca personal de cada empleado para poder ayudar a esa marca empleadora. Así que... ¿Qué es eso? Perdón, O sea, el salario emocional no compensa el salario económico, pero te invita a que puedas crear entornos de trabajo saludables en donde si tal vez yo no te puedo pagar a ti $20 que te paga otra compañía, si te ofrezco un ambiente de trabajo saludable, un ambiente de trabajo que tenga desarrollo profesional, un ambiente de trabajo donde tú puedas crecer, que te invite a quedarte en ese lugar. ¿Por qué también hablamos de esto? Porque una realidad que también está ocurriendo en Puerto Rico es que mucha gente puede estar ganando sobre $100,000 anuales y renunciar a sus trabajos porque son ambientes tóxicos, ambientes que no te permiten crecer, líderes que no son líderes, que ¿verdad? Lideran de manera pésima, así que la gente elige irse de esos lugares independientemente. O sea, y es importante que sepamos que el salario emocional también llega ¿Tú como estás hablando de Luma? Porque es que, mentira. pues estamos hablando de muchos lugares que te podría dar ejemplos. Así es. El salario emocional lo que te dice es también una alerta que estamos moviendo a las nuevas generaciones que no están buscando necesariamente una ganancia económica, que también están buscando una estabilidad emocional, un lugar donde me permita balance vida-trabajo, donde me permita sentirme cómodo. Así que invitamos, ¿verdad? También a los pequeños y medianos negocios a ¿Y esto. cómo nace un balance de eso? Porque, o sea, yo entiendo perfectamente el concepto de que yo quiero tener un ambiente de trabajo tolerante, abierto, donde seamos parte de un equipo, donde haya desarrollo profesional, pero hay que trabajar. Entonces, Claro. ¿cómo logras hacer ese balance entre esa área de que hay que producir, pero simultáneamente pues somos laissez-faire, somos buena gente, te pasamos la mano, somos... Sí, pero no quiere decir, y qué bueno que dice esto, ¿verdad? Porque a veces confundimos el que tener un ambiente de trabajo saludable con permitir con ser permisivo. Y la realidad es que tener un buen ambiente de trabajo también hay consecuencias. El empleado que no está haciendo las cosas bien tiene que tener consecuencias sobre ello. Pero es importante que aparte de decirle a los empleados los beneficios de ser productivo y de que este trabajo crezca, hay que tener pilares de liderazgo para que la gente entienda también, por ejemplo, actuar como dueño. No te estoy pidiendo que seas un dueño como yo, que te mueras por el negocio, pero enamora a la gente y sea una invitación irresistible donde la gente se quiera quedar en ese lugar. La mayoría de esto viene por los líderes, porque yo le puedo decir a los empleados que sean productivos, que hay que trabajar, que tengamos un buen ambiente de trabajo, pero si como líder no doy el ejemplo de eso, voy a desmoralizar el equipo y la gente entonces no va a querer trabajar de esa manera. Así que realmente para lograr esto, un balance entre la productividad y un ambiente de trabajo saludable, nosotros tenemos que mirar toda la organización y comenzar a liderar con el ejemplo, que eso no quiere decir que no hayan consecuencias, quiere decir que te atrevas a tener una comunicación transparente
y honesta con la gente, que hable las expectativas claras de lo que esta persona viene a hacer aquí, porque pasa muchas veces, llegas a un trabajo y ni siquiera tuviste un adiestramiento, no sabes ni siquiera qué quieres hacer, y después te dice, eres productivo, no sirves para, no eres productivo, no sirves para nada, tienes una amonestación, y es que nunca le explicaron ni siquiera cómo se hace el trabajo. Y Entonces, eso es lo que viene buscan todo ahora las esto. generaciones que están entrando. Claro. Ok, totalmente. pero pregunta, aprovecho para hacer esa pregunta. ¿Es cierto que la generación, ¿verdad? La Z, que es la que está ahora mismo, Ujú. ¿verdad? Entrando a la esfera laboral, es cierto que es una generación que requiere mucha instrucción, o sea, más de lo tradicional, como que no, la iniciativa no es su fuerte, la fortaleza mayor es, sí, o sea, son gente que tiene interés en eso, en hacer parte de un cambio, en formar parte de una organización, quieren sentir un ambiente de trabajo saludable, etcétera, pero la iniciativa no es la fortaleza de la generación y por tanto requieren de más guidance, de más liderazgo, Supervisión. supervisión. Es cierto eso, ¿no? Ustedes, Sí, por lo menos ha ¿tu pasado. experiencia, la tuya no? Pero deja que ya Ah, de su... Sí, y tú eres ¿verdad? parte de esa generación. Por eso fomentamos mucho lo que, claro, esa, ¿verdad? Salario emocional. 31, 31. Pero por eso fomentamos tanto ese tema, porque hoy en día pues estas generaciones son más vulnerables. Se dice porque es por la tecnología, por un montón de factores, pero ahora tú le tienes que dar una tarea, 2 tareas, 3 tareas, hasta que cumpla, ¿verdad? No como yo cuando empecé, eso eran 10 tareas y todas eran prioridad. Entonces ahora tú vas poco a poco, ¿verdad? Porque no puedes darle, porque si no, se te van, se te ponen nerviosos y se te van. Así que eso es parte de ¿Tu lo que... experiencia, Brenda, cuál es? No, mi experiencia realmente es que, y yo he Que eso visto pasa en todas las generaciones. en todas las generaciones he visto resistencia, o sea, no hay algo tal como que una generación específica en la que tiene resistencia al cambio o la innovación. Lo que pasa es que estas generaciones de ahora buscan más, sí, las expectativas, háblame con claridad, dime los beneficios de hacer esto, háblame claro. Entonces, las generaciones de pasadas, baby boomers, X, maybe un poco millennials, pues estábamos más acostumbrados a que me dan las tareas y pues yo resuelvo cómo hacerlas. Ahora estas generaciones nos exigen que yo te hago estas tareas, pero realmente dime cómo, enséñame cómo se hace esto. Así que es la diferencia, ¿verdad?, que puedes encontrar en esta generación, además de que buscan mayor reconocimiento que las generaciones pasadas. Para ellos es importante que se les reconozca por su trabajo, y si tienes un ambiente de trabajo que es bien rígido, donde no se reconoce a los empleados, donde no se les reconoce lo que está haciendo bien, pues estas generaciones eso le impacta. ¿Es cierto que la generación Z no acepta gritos en el trabajo? O contrario a la generación Baby Boomer que aceptaba como que el jefe gritón o el jefe machote. Bueno, sí, Digo, todas las brote, generaciones, puede ser. ¿verdad? No, todas las generaciones ya no aceptan gritos, pero mayormente la generación Z. generación millennial, generaciones Z son generaciones que no van a tolerar las humillaciones y las faltas de respeto como lo hacían antes generaciones pasadas, donde te quedabas callado y trabajabas 30 años y te retirabas. Realmente estas generaciones no están tolerando eso, y eso es una realidad, porque son generaciones que son más abiertas, son generaciones que luchan por sus derechos, que no se quedan callados. Entonces, pues, no ¿Y en medida es porque pueden conseguir otro trabajo o es porque, o sea, o aun cuando no pueden conseguir otro trabajo, eso pasaba? Aun cuando no pueden conseguir otro trabajo, la mayoría Están de las renunciando. personas no va a tolerar ambientes de trabajo de esa Pregunto, manera. ustedes que trabajan en esto y sé que trabajan más allá de Puerto Rico, ¿esa experiencia también es fuera? ¿O es porque obviamente en Puerto Rico tú renuncias y pues nunca vamos a pasar, hambre no vas a pasar? O sea, vamos a plantear qué cupones vas a poder conseguir, o sea, siempre vas a poder conseguir al menos un sustento. En otros países no es el caso. En otros países te quedas sin trabajo, pues suelte ahí. O Pues sea, fíjate, yo tengo experiencia de amistades que viven en Estados Unidos. Puedo hablar de una específica donde la primera que me haga, vaya Dios, me busco otro trabajo en Estados Unidos. claro, Estados Unidos tiene empleo perfecto, ¿no? O sea, tiene 4% de desempleo. O sea, mi punto es como que países que no tengan esa capacidad económica. O sea, por ejemplo, en la pandemia aquí la gente decía, quédate en casa. Sí, chévere, me quedo en casa. Y en Ecuador o en Colombia, ¿qué hago? Me quedo en casa y pues a mí no me va a llegar un cheque a casa. O sea, tengo que salir a trabajar. Y hubo un montón de gente que se formaron protestas por las órdenes de cierre, porque era simplemente, pues sí, está chévere, no me voy a morir de COVID si salgo a trabajar, me muero de hambre si me quedo en mi casa. O sea, sí que hay mi punto de eso, de que esta generación es de una forma, o estas generaciones que son, me voy porque el jefe me habló mal o me miró estrujado o lo que fuere. Yo he escuchado mucho de eso. Y siempre me planteo, bueno, a mí mis jefes me han gritado, a mí mi jefe, y yo le he gritado para atrás. O sea, hemos tenido discusiones heavy. No podemos generalizar la realidad, Sí, ¿verdad? Que no podemos hacer esto del edadismo, ni que se discrimen por edad o prejuiciar por edad,
pero es porque realmente cada ser humano es distinto y nosotros no necesariamente la generación que yo soy quiere decir que es la generación que me representa. Así que aunque Claro. esto es un Sí, yo reto, soy un viejo aunque soy millennial. aunque esto es un reto, O sea, en teoría, No, y Jay, yo me siento una X, por ejemplo, yo soy millennial, muchas Ajá. cosas que me identifican de los millennials, pero yo en los valores que me enseñaron en mi hogar y en cómo mirar el trabajo, yo me considero bien X, en que yo soy bien estructurada, trabajo. X por si acaso la generación entre los millennials y los baby boomers. Sí. No, Para que no saben ahí- que es X de que no sabe cómo definirse, sino que es la generación X. Ajá. No, hay una encuesta, ¿verdad? Que lo hemos mencionado anteriormente, que se llama una encuesta de Gallup, donde siempre ha salido Sí. por muchos años el mismo número, y es el 70%. Y ese 70% es el nivel de, ¿verdad? Del desempeño, ¿verdad? El nivel de desempeño que hace un líder a un empleado. O sea que un 70% es bastante, Jay. O sea, ¿dónde tenemos que entonces mirar primero? Pues a los líderes. Hay que apoyarlos, hay que darle las ¿Es herramientas. cierto que los jóvenes no quieren ser jefes? ¿Es cierto que los jóvenes no quieren ser supervisores? Eso es cierto. No, eso no es cierto. ¿Y no? No, realmente no. Por lo menos la experiencia ha sido que O sea, en Puerto Rico no necesariamente está ocurriendo, porque he visto bastante de Estados Unidos de que conseguir esa gerencia intermedia se les está haciendo más difícil que sí. No, yo por lo menos la mayoría de las empresas que yo trabajo lideran jóvenes. O sea, en posiciones de liderazgo alto son jóvenes. Ya. Sí, realmente no he encontrado eso. Yo pienso que más es el hecho de que también nosotros como organización tenemos que saber identificar quién quiere crecer y quién quiere ser líder dentro de la empresa, porque en muchas ocasiones te vemos joven y te decimos, pues lidera, tú vas a ser el próximo supervisor, y te ponemos en la posición, pues no te queda más remedio que, ok, la acepto, y entonces no tienes las herramientas ni destrezas para hacerlo y ahí fracasas y ya no quieres hacerlo. Así que ahí cambia la diferencia, pero mi experiencia, no sé si Lauri necesariamente, pero mi experiencia es que no, ellos quieren tener posiciones de liderazgo, Sí. posiciones gerenciales, quieren tener oportunidades. Lo que pasa es que realmente todavía nos encontramos con un mundo laboral donde a nosotros los jóvenes no nos quieren dar esas oportunidades porque no, ¿verdad? Están prejuiciados o no sobre, ¿verdad? Incluso que no tenemos la capacidad. ahora el crecimiento ellos lo quieren más rápido. Antes tú te hacías un supervisor de aquí a 5 o 10 años y ahora lo quieren al año. O tú llevas 3 meses, 6 meses y ya están buscando cómo subir. O sea que sí hay un efecto de, si no hay crecimiento profesional, pues entonces busco otra alternativa. Eso sí. Eso pasa. Eso puede ocurrir, ahí es donde entonces tenemos que buscar si es una empresa que no tiene oportunidad de crecimiento a nivel del organigrama más alto, pues entonces hay que buscar cómo la persona crece, ya sea a través de herramientas, destrezas, desarrollo profesional, donde no se sienta estancado, porque a la que se siente estancado, con mucha probabilidad va a desistir del trabajo o no va a trabajar de la misma manera o renuncia de forma psicológica, entre otras cosas que pudieran ocurrir. Ok. ¿Hay algo que no les he preguntado que sea importante? Confianza. ¿No? No, la importancia de seguir liderando con éxito en las empresas. Y que este año ¿verdad? El nuevo gobierno trabaje para crear políticas públicas que ayuden a los pequeños y medianos negocios, que son los que realmente mueven la economía de un país. Sí. Hay dos cosas importantes que tienen que pasar, la que menciona Lauri, donde hayan políticas públicas que también hayan incentivos donde estos pequeños y medianos negocios no tengan que cerrar porque no tienen empleado, porque no pueden pagar. Y también es importante ¿verdad? Que obviamente analicen todo esto que está ocurriendo de los pagos sobre la mesa, que alternativas, que cómo podemos transicionar las ayudas económicas para que esa persona que quiere incorporarse al mundo laboral, que quiere tener manos a la obra, pues no pierda de forma inmediata estas ayudas, sino que haya un proceso de transición justo. Claro, y yo presumo que el gobierno también quiere, pero a veces también es que la población también está listo, Josco, porque, y es como todo, siempre hay gente que abusa, seguro. Sí. Por ejemplo, yo conocí una persona que tenía una guagua bien high joyety, ¿verdad? Y cogía cupones. Y pues obviamente. Eso es común de lo que pensamos. Es muy común. Muy y común. simplemente la tenía a nombre de un tercero ¿verdad? Y ya, y con eso resolvía. Y así no, por el estilo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que entonces llega el Congreso y pasa legislación diciendo no quiero con los listos, y entonces se lleva a todo el mundo enredado. Sí, pero eso pasa mucho, eso lo puedes encontrar en negocios familiares, donde te hago una carta que trabajas 25 horas a la semana para que puedas seguir cogiendo las ayudas del gobierno, pero realmente te echas un billetar al bolsillo mensual y tienes de todo a la vez que tienes ayudas de gobierno. Es súper común. Sí, que en Puerto pase. Rico todo el mundo es pobre en las planillas. Y sin embargo vemos que la realidad, Exacto. ¿verdad?
servicio que te van a decir, si lo pagas con ATH te cobro el IVA y si lo pagas efectivo no te cobro el IVA y te doy un descuento. Eso es así. Eso pasa. Pero es que la gente está No sé de qué estás buscando hablando, no tengo idea, no tengo idea. sustentarse también. No tengo idea, qué horrible, Sí. qué horrible. Sí. Son cosas que sí están sucediendo y que son unas realidades, así que, oye, otra cosa, Jay, vamos a ser claros, llega agosto, back to school, yo que tengo 2 hijos, entonces le da a las personas que reciben ayudas del gobierno, le da 1.200 por hijo para el back to school, entonces yo que soy pues clase media, no me dan ni un bellón para comprar las cosas de la escuela, y ahí tú dices a la gente, pues, ¿qué hago? Cojo cupones, me voy a trabajar, sí, pues sí, seguro tengo un montón de dinero que a cada rato dan para sustentar los gastos, ya sea de back to school o cualquier otro, y yo que trabajo no me dan nada, o sea, no incentivan de una forma a esta clase trabajadora, así que también la gente dice, pues, ¿qué hago? Si trabajo, aporto a este país, pago las planillas cuando me toca y no me dan ni un centavo para el back to school. Esas Seguro. son cosas que realmente también son realidades y hay que mirarlas, así que pues, Sí, no, el incentivo, sin duda, o sea, el concepto de la pobreza es bien relativo, porque, de nuevo, o sea, la clase media está, siempre dicen el jamón de sándwich, ¿no? Pero es peor que el jamón de sándwich, porque es que tú, yo pienso que es la verdadera clase pobre, bueno, sí, a Así cierto es. punto, o sea, de excepto verdad. que tiene probabilidad de movilidad social, que es el problema para Sí. mí de quedarse en las ayudas, o sea, el problema de quedarse, o sea, y yo entiendo, mi mamá me crió con las ayudas, o sea, yo no hubiera llegado jamás a poder estudiar en la Universidad de Puerto Rico si no fuera por la BKP. Yo no hubiera podido estudiar en la Universidad Adventista donde estudié también si no fuera por la BKP, esa es la verdad. Y si no, ¿verdad? Si hubiera pasado hambre, quizás debía haberla pasado porque me volví muy obeso, pero si no fuera por los cupones, de verdad, o sea, esa es la verdad. O sea, así que yo doy gracias a Dios a las ayudas, ¿no? Y están ahí. El problema es que cuando tú te quedas ahí, Pero ¿cómo creas un... condicionan las ayudas? ¿Y si las ¿De acuerdo? condicionamos? ¿Y si la gente que recibe ayuda, que tiene manos y pies para trabajar, Sí, hace pero eso forma supone voluntaria, snap, pero pues. lo hace de forma transitoria hasta que Ujú. entonces se puede incorporar, trabaja de manera voluntaria aportando Sí, al en país? teoría dicen, en teoría eso se hizo. O sea, y obviamente Adfanta va a decir, no, eso lo hicimos. Sí, lo hicieron Ujú. por 9 meses, entonces después de eso, y además que Lo no sé. se hizo del todo porque también es dependiendo de cuánto sea tu ingreso. O sea, una vez tú tienes un ingreso, y yo he dicho esto antes, mi hermana se ganó una beca, la beca de Doña Fela, se ganó una beca de 2.500 pesos, como estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico. Ella fue estudiante destacada, de hecho, en recursos humanos. Y en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, se gana, ¿verdad? Venían los estudiantes pobres que venían de escuela pública y que tuvieran un aprovechamiento académico de 3.8 o más, calificaban para una beca y pues, competían y ganaban, ¿verdad? Entonces, pues el caso de mi hermana fue, ella se la ganó. Daban una beca de 2.500 y ella los cogió los chavos, los guardó en la cooperativa de ahorro y crédito, la Merced, no se me olvida eso. Y como cuando tú coges cupones, sí, en San Lorenzo, para los que no saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esa cooperativa, pues mami fue cuando fue a renovar los cupones y llevó los chavos de las cuentas de banco y resultaba que mi hermana tenía 2.500, no mami, mi hermana. Y mi hermana tenía, que es mayor que tenía estos 2.500 pesos en esta cuenta de banco y nos quitaron los cupones por un año. O sea, nos penalizaron, nos descontaron los cupones por haber, que cogimos ese año porque tú tenías 2.500 pesos que podías usar, que eran los chavos que mi hermana cogió para poder estudiar su maestría. O sea, mi hermana los coge, los guarda para poder pagar su maestría, no para, o sea, eso puede haber gastado los maones Pepi para su que en aquella época estaban pegados. Así que, o sea, pero por haberlos guardado y haberlos pelado para eventualmente estudiar su maestría, que después no lo estudió, y otra cosa, pues. Pero mi punto fue, o sea, el castigo a quien hace lo correcto, ¿no? A quien está tratando de guardar sus chavitos para hacer otra cosa, para desarrollarse profesionalmente, pues no tiene sentido. Pero, por otro lado, pues hay tanto listo que también yo entiendo al gobierno. O sea, ese balance es bien complejo y requiere mucha fiscalización. Totalmente. Así es. De acuerdo. ¿Algo más que no haya preguntado que sea importante? No. Estamos bien. Estamos excelentes y gracias a ti. Ustedes. Gracias a ustedes. Y creo que es un tema que hay que tocar con mayor... de nuevo, o sea, si no conseguimos empleados, pues no hay empresa pequeña, no hay empresa mediana. Y Correcto. Exacto. Y pues, porque las grandes pues van a crear robots y simplemente sustituyen al empleado que se fue por un robot y ya está. Y ¿verdad? Cada vez vemos más tiendas automatizadas de las grandes. No, y el costo que hace un turnover. De acuerdo, que, de acuerdo. Sí, de acuerdo. El turnover, o sea, para los que no saben, turnover es empleados que se van y tengo que reclutar otro, y tengo que reclutar otro, y tengo que reclutar otro. Y además que a las de recursos humanos no les dan la comisión hasta que cumple 3 meses en el trabajo, así que necesitamos que estén más de 3 meses. Gracias a ambas. Gracias a ti, Jay. Brenda Manzano, Laura y Rosy. Gracias.
Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.